Hola, buenas noches. Estamos iniciando transmisiones. Estamos en el miércoles 16 de enero de este 2019, que apenas estamos a la mitad de enero, ya parece que pasaron 2 meses pues, en la intensidad de la información y de las cosas que están sucediendo en el país. Muchas gracias a quienes nos están siguiendo y quienes están conectando a esta cuenta de Facebook Live de un servidor de Genaro Villamil, a quienes nos ven también a través de la página de la revista Proceso y de Villamil Informa, y por supuesto a quienes nos siguen en el programa de radio Villamil Informa de 1 a 2 todos los días, miércoles a viernes, en Cadena Raza. Gracias a Tania Ortega, a Char Rodríguez, a Paco Suárez que nos está sintonizando en estos momentos, a Martín Leal Hernández, muchas gracias, a Rasek a Rasek, Alejandra Gil González, gracias. ¿Cómo han estado? En unos breves momentos mi guardia felina va a estar aquí, por supuesto, acompañándonos. Están ahorita cansadas de tanto resistir el frío, durmiendo como son los felinos. Buenas noches, Salomón Rangel, gracias. Eh, Dice que vaya que sí, llevamos ya casi un sexenio completo. ¿Qué fue pues la información más importante el día de hoy? Es que la Cámara de Diputados en el periodo extraordinario que inició el lunes y tras una intensa discusión, porque no hay una solución fácil en este tema, aprobó por 362 votos la Guardia Nacional. 362 votos quiere decir que se sumaron los votos de la bancada del PRI y los votos de la bancada de Morena, más algunos del PT, más los del PES, más los de el Partido Verde incluso. El asunto de la Guardia Nacional pues se ha discutido ampliamente en la Cámara de Diputados, aunque socialmente no se ha discutido tan amplio, de manera, pues digamos, delineada o desilvanada. Por supuesto que hay argumentos en contra, porque la Guardia Nacional lo que implica es crear un cuerpo inicialmente con elementos militares del Ejército, de la Marina y de la Policía Federal. La discusión era que durante los primeros 5 años, según un transitorio de la iniciativa original, el mando de la Guardia Nacional iba a ser militar. Finalmente, el Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador, cambia y plantea una especie de mando híbrido. ¿Qué quiere decir esto? Entre un mando civil, aunque la gran mayoría de los elementos sean de origen militar. La importancia de la Guardia Nacional es que desde Felipe Calderón, desde que el ejército empezó a hacer pues, operativos y acciones de policías en varios estados. Acuérdense que en enero del 2007 empezó el operativo de Michoacán. Con él empieza, digamos que formalmente, la operación de la guerra contra el narco, esta guerra que dejó más de 100,000 muertos en el sexenio de Felipe Calderón y que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto se elevó mucho más. Los dos últimos sexenios han sido de una violencia inaudita, sangrientos, terribles. La inseguridad pública no disminuyó, ni tampoco se desarticularon los principales cárteles de la droga. Al contrario, se fragmentaron, se volvieron más virulentos y más intensos. Y por supuesto, hay muchos casos de ejecuciones extrajudiciales, precisamente cometidas por cuerpos del ejército o de la marina o de las policías federales que a final de cuentas han cometido ciertos y muy graves abusos. En medio de esto, la discusión de la Guardia Nacional pues tiene una connotación muy dura, pero también es una discusión que por primera vez toca una reforma constitucional para poderle dar una validez jurídica a un cuerpo nuevo que ya no signifique
que el ejército tenga que ser movilizado de manera discrecionalmente por el Ejecutivo Federal, sino que exista un cuerpo especializado para la seguridad ciudadana. Esto ha implicado e implicó un cambio fundamental en la posición original de Andrés Manuel López Obrador. Como candidato presidencial nunca planteó el retiro inmediato de las tropas, pero sí estuvo, digamos que en contra de una creciente militarización del país. Ya como presidente electo, después de una reunión con el alto mando militar, después de un análisis de la situación tan grave que existe en el país, de inseguridad, y después de percibir que el retiro inmediato, por ejemplo, tan solo en Tamaulipas, de fuerzas militares, crearía una escalada de violencia mayor, es cuando planteó esta posibilidad de la Guardia Nacional. Hay organizaciones defensoras de derechos humanos que están en contra de esta creación de la Guardia Nacional. Hay argumentos muy fuertes en contra de esto. El propio alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó en las audiencias, y la propia CNDH expresaron en las audiencias de la Cámara de Diputados su oposición. Y lo que yo estoy viendo, por ejemplo, en las distintas mensajes y cuentas de Twitter, de las redes sociales, es que quienes argumentaron en contra de la Guardia Nacional, a final de cuentas, tampoco aceptaron esta fórmula híbrida. Quienes sí lo aceptaron fueron la mayoría de los legisladores priistas, pues que viven en sus entidades también una situación muy grave de inseguridad y de violencia. No hay solución fácil, no hay solución inmediata para este tema. ¿Ustedes qué opinan de los que nos están viendo? ¿Están de acuerdo o no en esta reforma constitucional? Nada más para argumentar lo que estoy diciendo, voy a leer algunos mensajes de los que se han estado compartiendo en las redes sociales, precisamente porque hoy el tema de la Guardia Nacional es el trending topic de Twitter. La nota en general dice, se aprobó en lo particular y en lo general por 362 votos a favor, 119 en contra y 4 abstenciones, la creación de una Guardia Nacional. Entre esas 4 abstenciones está la de la diputada de Morena, aunque no sea militante de Morena, pero una figura destacadísima en la campaña electoral, Tatiana Cloutier. Tatiana Cloutier, una ex militante panista, hija del ex candidato presidencial panista Manuel J. Cloutier, planteó sus dudas en relación con este mando híbrido y a final de cuentas no vota en contra, no vota a favor y se abstiene, pues dando un mensaje de que es necesaria la información o la clarificación de esta Guardia Nacional. Marta Tagle, por ejemplo, una diputada de oposición que se ha destacado en los últimos meses y semanas, escribió: así la votación por la reforma constitucional que militariza la seguridad pública, Guardia Nacional. Cabe mencionar que diputados Morena solo hubo 2 abstenciones y de la bancada PRI Verde les apoyó para darles la mayoría calificada. ¿Por qué? Pues porque para una reforma constitucional se necesitan 2/3 partes de la votación. El Centro PRO de Derechos Humanos, que no tiene nada que ver con el PAN, pero bueno, también ha estado cercano a ciertas posiciones, escribió el día de hoy: lamentamos la aprobación de las reformas que dan pie a una Guardia Nacional Militar que profundiza el modelo de seguridad que no ha dado resultados y que sí ha generado violaciones a los derechos humanos. Esa es la posición del Centro PRO. Algunos militantes de Morena y destacados colegas, por ejemplo Pedro Miguel, en las redes sociales escribió: algunos no se enteraron, no entendieron o hablan con mala fe, pero la formación de la Guardia Nacional es una medida para empezar la construcción de la paz, no para proseguir la guerra estúpida que se abatió contra la población misma. Desde luego tienen derecho a la crítica. Ese es un mensaje en las redes sociales. Dice Jacob Polensky, dirigente nacional de Morena: 45 días del gobierno progresista de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y el cambio de rumbo es una realidad. Es necesario mantener el apoyo popular a las medidas anticorrupción y la creación
de la Guardia Nacional para continuar avanzando. Y así están llenas las redes sociales de posiciones a favor, en contra de la Guardia Nacional. Lo que yo voy a leer algunos párrafos de esta nota de nuestra compañera Jesús Cervantes, una de las mejores reporteras de la revista Proceso y que cubre la Cámara de Diputados. Dice, con un mando civil a la cabeza y la